¿Cuántas veces has intentado leer un libro y lo has dejado por la mitad? ¿Cuántos libros has comprado supermotivado y han acabado en tu librería antes de tiempo? ¿Te gustaría poder desarrollar un buen hábito de lectura y poder acabar cada libro que empiezas? Pues bien, este es tu vídeo. Aunque generalmente no se le ha dado mucha importancia, leer ha sido y es actualmente una de las actividades más importantes de la humanidad. Y es que leer te da la posibilidad de entender el pasado de un determinado ámbito, de aprender en la actualidad y en consecuencia de poder actuar en tu entorno. Si lo piensas, actualmente contamos con una fuente de conocimiento al alcance de todos. Años y años de historia, reflexiones y todo tipo de aprendizajes contemplados en un conjunto de hojas. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Hoy en día es posible que con la lectura de diferentes libros sobre un tema puedas llegar a tener un conocimiento similar al que ese determinado autor tardó años y años en alcanzar. Y si tal y como se dice, la información es poder, ¿cómo de poderoso podrás volverte? ¿Cómo de buenas podrán ser tus decisiones a partir de ahora? ¿Hasta dónde podrá extenderse tu desarrollo personal? Pues bien, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a enseñar los 7 hábitos más efectivos de lectura para mejorar tu comprensión. En primer lugar, desvincúlate de la tradicional idea de lectura. Seguramente, cuando te dicen que te leas un libro, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo aburrido, denso y tedioso que será realizar tal tarea. Pero es que esto es totalmente normal. Bajo ningún concepto es tu culpa. Desde pequeños se nos ha obligado a leer todo tipo de libros que no tenían ni utilidad ni ningún tipo de practicidad. Que lejos de hacerte crecer personalmente, el objetivo principal era realizar una evaluación posteriormente a esa lectura. Y de esta forma estarás conmigo que es totalmente imposible desarrollar una relación positiva con la lectura. Lo peor de todo es que realmente leer no trata de ser evaluado cada vez que acabas un libro, de leer por obligación sobre un tema que no entiendes muy bien el porqué. De hecho, se debería leer por placer, leer para aprender sobre un tema que realmente te apasiona, o también para responder a una curiosidad o resolver una problemática determinada. Así pues, el primer paso será desvincular el hábito de la lectura de la institución académica en forma de escuela, instituto o incluso universidad. En segundo lugar, conversa con el autor. Si lo piensas, al final, leer trata de adquirir una serie de conocimientos o aprendizajes que en su momento el autor adquirió y decidió compartir contigo. Él, en algún momento determinado de su vida, decidió que quería compartirlos y que todos nosotros nos pudiéramos beneficiar de estos conocimientos. Y esto es precisamente lo que estás haciendo ahora mismo. En este contexto, pongamos el ejemplo de que conoces a una persona que es muy experta en un tema que a ti te apasiona. ¿Te conformarías con simplemente haber tenido un primer contacto? ¿O te gustaría saber cómo ha llegado hasta ahí? ¿Conocer qué dificultades se ha encontrado y de qué forma las ha afrontado? Seguramente te gustaría conocer a esa persona. Es más, me atrevería a decir que te gustaría conocerla en profundidad. Pues realmente, con un libro debería pasar lo mismo. Si estás decidido en resolver un problema y desarrollar ciertas habilidades y has pensado que determinado libro puede ser de gran ayuda, ¿por qué ibas a quedarte solo con la información que aparece en este libro? ¿Por qué no indagar sobre la vida y biografía de este autor? Conocer y comprender qué le llevó a actuar de tal forma. ¿Cuál fue el origen de aprender lo que aprendió y de descubrir lo que descubrió? Leer un libro debería ser como mantener una conversación fluida con alguien. Y esto, a menos que estés loco, que podría ser, no se puede hacer con los libros. Pero lo más cercano a ello es comprender qué nos quiere decir exactamente el autor, por qué nos explica lo que nos está explicando, qué aspectos personales lo llevaron hasta donde llegó y por qué obtuvo las conclusiones que obtuvo. Realizar un ejercicio mental de este tipo te va a dar una visión mucho más general y genérica del problema a resolver. Te aportará otros puntos de vista y otras formas de comprender la situación. Y además, seguramente puedas obtener otras sugerencias de libros parecidos del mismo autor o libros parecidos de otros autores. En conclusión, para comprender determinada información, nunca te quedes únicamente con la parte superficial.
Investiga la raíz del problema. Adéntrate en la biografía del autor, que podrás encontrar tanto en el propio libro como directamente en internet. Trata de ponerte en su situación y empieza a entender por qué actuó de tal forma y cómo llegó a resolver la problemática en cuestión. Y es que al final, lejos de lo aprendido en la escuela, la principal función de los libros debería ser la de encontrar una utilidad práctica, la de aprender sobre un tema y la de resolver y gestionar todo tipo de situaciones. Y en definitiva, poder obtener información para poder aplicarla y poder generar cambios en tu entorno. En tercer lugar, deberás leer siempre de forma activa. Cuando coges un libro y te dispones a leerlo, hay dos formas de hacerlo. La primera es leer de forma pasiva, es decir, leer cada apartado de la misma forma, sin comprender el propósito o sentido de ese apartado, sin parar cuando no entiendes alguna cosa y sin hacer anotaciones y reflexiones sobre lo leído. Y la segunda es decidir leer de forma activa, es decir, ajustar tu forma de leer en función del apartado, averiguando qué se quiere decir exactamente cuando no entiendes alguna cosa, haciendo anotaciones constantemente de lo relevante y reflexionando sobre lo leído. ¿Verdad que la cosa cambia? En la primera situación parece que te estén obligando a leer cualquier cosa y en la segunda estás sacando el máximo provecho a esa información. Y algún otro consejo que te podría dar es que aproveches los bordes del libro para hacer todo tipo de anotaciones, o incluso de subrayar esas frases que consideres importantes. O si eres de aquellos que no quieres rayar bajo ningún concepto el libro nuevo, te recomiendo o que te compres posits y puedas hacer anotaciones para engancharlas en las páginas, o directamente que tengas siempre a punto una hoja de papel. Y al final de cada capítulo o apartado podrás hacer un mini resumen o esquema sobre todo aquello que hayas aprendido y la forma en la que lo podrías usar para aplicarlo en tu vida. El hecho de relacionar la información nueva con los esquemas mentales con los que ya cuentas te va a ayudar significativamente a consolidar la información. En cuarto lugar, crea el ambiente ideal. Muchas veces caemos en el error de no dar la importancia que se merece a nuestro espacio de trabajo. Nos da igual comer en el sofá de casa, leer estirados en la cama o incluso estudiar sin estar realmente cómodos. En pocas palabras, pensamos que podemos llevar a cabo una actividad de forma eficiente y eficaz independientemente del lugar de trabajo. Y esto es totalmente falso. Nuestro cerebro funciona por hábitos y por asociaciones. Es decir, si por ejemplo asociamos la cama de nuestra casa al acto de dormir, cuando intentemos leer o estudiar estirados en la cama, adivina qué va a pasar. Pues que te va a entrar mucho sueño y te costará muchísimo poderte concentrar. Y lo mismo te va a pasar si intentas estudiar en el sofá de tu casa, cuando por ejemplo normalmente es el sitio donde sueles ver las películas y series de Netflix. Es por eso que te recomiendo que selecciones un lugar de lectura y que dediques ese espacio única y exclusivamente a tal actividad. Y dará igual si es el sillón butaca de tu casa, es tu propio escritorio o es directamente la cafetería de al lado de tu casa. Lo realmente importante es que tu cerebro asocie permanentemente tal sitio con el hábito de leer. De esta forma, no solo vas a mejorar la calidad de tu experiencia, sino sobre todo la comprensión y retención de toda la información. Mientras que un entorno óptimo te ayudará a mantener un ritmo constante y con muy pocas distracciones, un entorno que no sea el más óptimo te hará ir mucho más lento, con muchas más distracciones y en consecuencia te va a dificultar la comprensión. Ahora bien, y la pregunta principal va a ser, ¿y cómo selecciono el mejor lugar de trabajo? Pues bien, aunque esto es algo muy personal y muy subjetivo, la verdad es que existen ciertas condiciones físicas que sí o sí siempre deberían cumplirse. En primer lugar, deberás asegurarte de que estás cómodo, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Nada de leer adoptando una mala postura o intentando aguantar los dolores de espalda o de cervicales. Y por supuesto, el espacio de lectura deberá sugerirte mucha paz y mucha tranquilidad. En segundo lugar, deberás asegurarte de que existe un nivel adecuado de iluminación. Si la luz es natural, muchísimo mejor. Pero si no, no te preocupes, que también funcionará. En tercer lugar, será muy adecuado que no existan ruidos externos que te puedan distraer. Y con esto, no quiero decir que debas leer siempre en completo silencio, pero sí que deberás controlar tu entorno.
ya sea poniéndote tapones o directamente poniéndote auriculares con música relajante. Y en cuarto lugar, deberás asegurarte de que el nivel de temperatura es el adecuado. Y seguramente estés pensando que todos estos aspectos son muy básicos. Y es que realmente tienes toda la razón. Pero si no eres consciente de ellos y se suman a las pocas ganas que tenemos muchas veces de ponernos a leer, te puedo asegurar que va a ser imposible que te vayas a concentrar. Leerás sin comprender y al final lo único que habrás hecho es perder el tiempo. En quinto lugar, elimina tus distracciones. Este hábito está muy relacionado con el punto anterior. Debes saber que las distracciones son el principal enemigo de nuestra actividad. Normalmente, el no comprender la información cuando lees se debe más a no prestar la suficiente atención debido a las distracciones que a la complejidad de la información. Y si no, dime, ¿cuántas veces te das cuenta que estás leyendo una página y te has vuelto a perder entre tus pensamientos? Y en consecuencia, tienes que volver a la página anterior a repetir aquello a lo que no habías prestado atención. Actualmente vivimos en la era de la información. Estamos expuestos a múltiples fuentes de información y a múltiples estímulos distractores. Hay estudios que dicen que actualmente nos encontramos con más distracciones de las que han podido haber a lo largo de toda la historia. En consecuencia, se dice que cada 40 segundos aparecerá una nueva distracción con la que tendremos que lidiar. Y por si fuera poco, si esa distracción te consigue distraer, te va a costar muchísimo más volver al nivel de concentración que tenías antes. Así pues, está en tus manos poder eliminar todas aquellas distracciones que sí que puedes controlar. Por ejemplo, silenciar tu teléfono, contar con todos los recursos en tu área de trabajo antes de empezar la actividad y tener un orden y limpieza del espacio de trabajo. En sexto lugar, aumenta tu concentración. Este es un punto muy lógico. Es evidente que para aumentar tu comprensión en lectura deberás estar mucho más concentrado. Tal y como dicen los expertos, nuestra atención y concentración empieza a decaer a partir de los 25 y 30 minutos después de haber empezado la actividad. Por lo tanto, muchas veces seguir leyendo pasado este tiempo no será lo más eficiente. Siguiendo esta línea, existe una ley que se llama Ley de Pareto. Esta manifiesta que el 80% de los resultados obtenidos se debe al 20% de los esfuerzos que hemos invertido. Lógicamente, siempre y cuando estos sean extremadamente efectivos y eficientes. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que aunque a veces parece que como más tiempo dedicas a una actividad, mejor te saldrá, la realidad es que no es así. Es mejor invertir tiempo y recursos de calidad que únicamente cantidad. Así pues, te propongo el método 3 por 25 por 5 y por 5. Y ya sé que parece una fórmula matemática y probablemente te pienses que me he vuelto loco, pero te prometo que tiene su sentido. Básicamente, trata de dedicar los primeros 3 minutos a leer de forma muy general y muy rápido aquello que te vas a encontrar en las próximas páginas. Mírate tanto el índice como los títulos o incluso los subtítulos. Posteriormente y durante los siguientes 25 minutos vas a tratar de leer todas las páginas que puedas de forma muy activa y de forma muy intensa, evitando cualquier tipo de distracción. Los siguientes 5 minutos los vas a dedicar a repasar mentalmente qué acabas de leer y de qué forma lo podrías aplicar a tu vida personal o a tu vida profesional. Y finalmente, los últimos 5 minutos serán exclusivamente para descansar y desconectar. Y este proceso lo puedes repetir tantas veces como tiempo disponible tengas durante el día. El objetivo de realizar un breve escaneo al principio y un repaso al final es establecer relaciones lógicas entre la información vista. Además, facilitará su recuerdo y consolidación en tu memoria. Y si has estado atento y has visto otros vídeos míos, te habrás dado cuenta que esta técnica es simplemente una variante de la técnica Pomodoro. Así que te recomiendo que la puedas probar lo antes posible y me puedas dejar aquí en comentarios cómo te ha ido y si te ha funcionado. En séptimo y último lugar, enseña y sobre todo comparte. Este es uno de los aspectos más importantes a la hora de comprender. La única forma de demostrarte a ti mismo que has comprendido una información es explicársela con tus propias palabras a una persona de tu alrededor que previamente no tenga ningún tipo de formación en ese tema. Y si esa persona comprende completamente esa información, entonces habrás alcanzado tu objetivo. Y es que de la misma forma que el autor realizando este libro ha decidido compartir todos sus aprendizajes con sus lectores,
tú deberás obligarte a compartir tu conocimiento. Al final, el saber no ocupa lugar y realmente nunca sabes cuándo esa información te podrá ser de utilidad. Recuerda que el hecho de explicar estos conocimientos a otra persona no solo te ayudará a comprender y consolidar adecuadamente la información, sino que además te ayudará a encontrar nuevas utilidades y nuevos puntos de vista. Los propios debates y reflexiones que puedan surgir siempre ayudarán a comprender de forma significativa. Y recuerda, lo más importante no es la cantidad de información que albergues en tu cerebro, sino más bien cómo la vas a usar y cómo la vas a aplicar en tu entorno para obtener los resultados esperados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecerte tu tiempo invertido y que me puedas dejar aquí en comentarios cuál de estos hábitos ya estás aplicando y cuál crees que a ti específicamente más te va a ayudar. Y si te gustaría seguir conociendo más tips, estrategias y hábitos para aprender a largo plazo, pero sobre todo de forma significativa, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte.